Hablaremos esta noche de infiernos en la mitología de la Mesopotamia. Es una mitología no muy rica. No es la mitología de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, sino la de aquellos pueblos que vivieron entre el Éufrates y el Tigris, los sumerios, los acadios, los asiro-caldeos, bueno, toda esa gentuza, ¿no? De todos modos, casi todos ellos copiaron a los sumerios. Todo comenzó en Sumer, como dice el libro. Hablaremos hoy del Kur, que así le llamaban al infierno los sumerios. La palabra Kur quería decir montaña, después quiso decir país extranjero y después infierno. Así eran los sumerios con sus palabras, inconstantes. Es el principal problema del idioma sumerio. Las palabras modifican su significado. Bueno, desde el punto de vista cósmico, el Kur era el espacio vacío que separaba la corteza terrestre del mar primordial que estaba abajo. Había como un hueco y ahí aprovechaban el espacio para poner el infierno. Dijeron, ¿qué podemos hacer con este espacio que queda entre el mar primordial y la corteza terrestre? Podemos poner un lindo infierno a donde mandar a las personas después que mueren. El universo visible, de acuerdo a la cosmología de los sumerios, que era también muy sencillita, ¿no? El universo visible era como una semiesfera, como esas semiesferas que te regalan para Navidad, que vos la agitás y cae nieve. Bueno, eso era el universo. El cielo era la parte transparente y el mundo era ese círculo que constituye la base que hay abajo. Así que también era así. El universo se llamaba Yanki. Yan quiere decir tierra, Ki quiere decir cielo, o al revés, yo no manejo muy bien el sumerio. Sospecho el acadio, pero el sumerio no. El Kur, el infierno, estaba debajo de la tierra, allí iban a parar todas las sombras de los muertos. No se podía llegar hasta haber atravesado a bordo de una barca un río, se llamaba el río Devorador del Hombre, así era el nombre del río. Bueno, era como los ríos del infierno griego, pero era una hidrografía más competente la del infierno griego. Ahí tenía el Aqueronte, tenía el Cosito, un río que se llamaba Cosito. Dice, mira, ahí está el Cosito. El río de los lamentos, el río de las lágrimas, custodiados por Medusa, el Flegetonte, el Piriflegetonte, que era un río de llamas. Bueno, y el Estigia, que era una laguna y también un río que desembocaba en ella, cuyas aguas curaban y tenían la propiedad de romper todo recipiente en que se quisiera contenerla, salvo uno, que era el casco de un caballo utilizado como recipiente. Ese no se rompía. Había en la Arcadia griega, en la Arcadia real, digamos, una fuente real que se creía tener las mismas aguas del Estigia, y con esas aguas curaban a la gente. Estaba también el río Leteo en el infierno, que era el río del olvido. Las aguas del Leteo te hacían olvidar tu vida y tus pecados. Pero en realidad no podías tomar esas aguas, porque el castigo infernal consistía más que nada en el recuerdo de las macanas que uno había cometido en su vida. Entonces no dejaban que los inquilinos del infierno probaran el agua del Leteo. Pero bueno, volvamos a los sumerios. Esta era la hidrografía infernal de los griegos, que era más poética, más compleja. Entre los sumerios había un solo río, el río Devorador del Hombre. Y había un tipo que hacía de Caronte, que ni nombre tenía, ¿no? Y te cruzaba en una barca. En esos infiernos, en esa morada de los difuntos, uno la pasaba más o menos igual que en la vida, ¿no? Acá, una cosa de los infiernos primitivos, no eran un lugar de castigo. Los castigos los propinaban los dioses en vida, no esperaban a que te murieras. Las enfermedades, las pestes, las muertes, eran para aquellos pueblos los castigos que los dioses propinaban a quienes se habían comportado de un modo indeseable. A veces se enfermaba un buen tipo y todos decían, bueno, andá a saber lo que habrá hecho porque siempre hubo miserables. Bueno, de este modo los infiernos de Sumer
no son pródigos en dolores físicos, ni aparecen esos eternos castigos de la mitología clásica y después de la mitología cristiana, pero bueno, sí anda por ahí el desengaño y un cierto dolor melancólico, porque la vida en el infierno no es más que la continuación de la vida terrestre, pero en soledad. En ese infierno estaba solo. En los otros infiernos más bien lo que molestan son los demás. Este es un infierno contrario a la definición que de infierno se da en este programa. Que dice que el infierno lo hace la gente. Si vos estás rodeado de personas amables, estás en el paraíso. Y si estás rodeado de nabos, estás en el infierno. Acá no, estaba solo. Esa era una experiencia nueva. Cuenta que después de su muerte, el monarca llamado Urnamú llegó al infierno, a Kur, ¿no? Se ubicó tranquilamente en la residencia que le habían asignado. Allí, al principio lo atendieron, se sintió como en su casa. Empezó a estudiar leyes, mejor dicho, las leyes o el reglamento de su nueva patria. Y al cabo de 7 días llegó al desconsuelo porque comprendió que ya no tendría allí familia, ni lo dejarían besar a su esposa, ni tener en sus rodillas al hijo, y así. La soledad era el castigo. Pero al Kur no van los malos, sino los que tuvieron mala suerte, que son todos. Es una patria de desgraciados. Si te habían castigado en la tierra, bueno, continuaba tu asunto en el infierno. Los que ya habían sufrido, los accidentados, los ahogados, las núbiles muertas vírgenes, los que no tuvieron hijos, las mujeres muertas de parto, los que se agacharon a ver por qué no explotaba el cohete, todos esos van al Kur y allí amargados se hacen malos y en los infiernos no solo atormentan a sus compañeros, sino también a los vivos, a los cuales visitan cada tanto. Nuestro amigo Gilgamesh, el inmortal, se vio un día agredido por una tropa de espíritus de quienes solo pudo escapar corriendo. El héroe, aquel héroe que había enfrentado a tantos monstruos, ¿no? Recuerdo al gigante Kumbhava, que era tan alto que hundía sus pies justamente en el infierno y agachaba un poco la cabeza para que no rozara contra el cielo. Fue derrotado por Gilgamesh. Bueno, no pudo con estos espíritus desgraciados, no hizo otra cosa que correr. En Kur se arman peleas en medio de la oscuridad y el polvo. Se parece mucho al Seol de los hebreos, en fin, un pozo lleno de polvo, ¿no? Los infiernos tienen guardianes, que desde luego procuran que nadie se escape, pero no hay suplicio aquí. Los condenados se atormentan los unos a los otros, en fin. Fieles, el mejor relato de gente castigada en este infierno es este. Es el de Dumuzi, el dios muerto. En el Kur no solo había difuntos mortales, sino que también había algunos dioses que en principio eran inmortales, pero que por ahí los mandaban al infierno, anda a saber por qué. El mismo Enlil, el príncipe de los dioses de Sumer, había sido expulsado de Nippur y enviado a los infiernos por haber atropellado a la diosa Ninlil. Le faltó el respeto, porque atropellar a una diosa era tremendo por muy príncipe del infierno que fueras. Voy a contar la historia de Dumuzi. Entre los sumerios, la diosa del amor era Inanna. No está mal que tenga ese nombre. Facilita rimas de los pretendientes que escriben versos. Andaba Inanna medio noviando con Dumuzi, el dios pastor. Dumuzi la había conquistado presentándose con algunos regalos en la puerta. ¿Quién es? Soy Dumuzi. Mire lo que le voy a poner en la puerta. Dumuzi tenía la propiedad de hacer brotar de la nada queso, crema y leche. Llegó, le golpeó la puerta, aquí tenés queso, aquí tenés crema, en fin. Ahora bien, golpeó la puerta, salió la tipa Inanna y ni bien la miró fijamente, Dumuzi no pudo resistir más y se unió a ella, vamos. ¿Qué tanto buenas tardes ni tal? A continuación se la llevó a su casa, pero
esto le iba a traer problemas. Inanna era muy ambiciosa. Se le ocurrió acrecentar su poderío y ser no solo la diosa del amor, sino también la diosa de los infiernos. Veo que hay gente que no se contenta con nada. Y bueno, dice, voy a bajar a los infiernos para ver cómo puedo realizar este proyecto. Se metió en una laguna de agua negra, que era para los sumerios la entrada del infierno. Allá estaba la titular de los infiernos. ¿Quién era la jefa de los infiernos? La hermana de Inanna, que se llamaba Ereshkigal. Era la hermana, pero también su peor enemiga. ¿Vio cómo son algunas son así, las mujeres hermanas. Que tienen a la hermana como peor enemiga? Bueno, como Inanna temía que su hermana la matara, le avisó a uno de sus alcahuetes que si ella no regresaba a los 3 días, cumpliera unas instrucciones que le dio a sobre cerrado. Se metió en el infierno, se fue hasta el templo de Ereshkigal, estaba construido ahí a todo lujo, se encontró con el portero Neti, le preguntó el nombre y el motivo de su visita. Soy Inanna y se vengo a conquistar los infiernos. No, inventó un falso pretexto. Sí, mejor. Neti la dejó entrar, sacó los cerrojos de las 7 puertas infernales, pero al pasar por cada puerta, Inanna fue perdiendo alguna prenda. Señor. Un spogliamento, ¿me entiende? Esto es muy bueno para el cine. Sí. Hasta que al llegar a la última puerta quedó completamente desnuda. Ahí sucedió algo espantoso. Aparecieron unos seres que la arrastraron y la obligaron a ponerse de rodillas ante Ereshkigal. 7 jueces infernales dirigieron sobre ella la mirada de la muerte, e Inanna pasó de inmediato de la vida a la muerte. Chau. Y su cadáver quedó colgando de un gancho, como si fuera un chancho propiamente, ahí en las tinieblas y el polvo. Y empezó a ver cosas que le espantaban. Estaba muerta, pero todavía pero asustada. Bueno, al cabo de 3 días, como Inanna no volvió, el alcahuete aquel, que tenía instrucciones, las puso en práctica. Primero fue a ver al dios Enki, le dijo que modelara con arcilla 2 entes asexuados, Kurgarru y Kalaturru. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Usted cuál es? ¿Kurgarru o Kalaturru? Qué lindo nombre para seres asexuados modelados con barro por el dios Enki. A estos seres les dio el brebaje de la vida, y les ordenó que bajaran al infierno y que esparcieran el brebaje de la vida sobre el cadáver de Inanna para que la diosa resucitara. Fueron estos tipos, Kalaturru y el otro, espolvorearon el brebaje de la vida y la diosa resucitó, pero imagínate, todavía estaba en una situación comprometida, porque en el infierno sumerio había una ley que nadie podía quebrantar. Solo podías salir del infierno si otro ocupaba tu lugar. Ajá. ¿Y a quién llevaron? Bueno, le permitieron volver a la tierra a buscar a un candidato, la acompañaba un demonio muy cruel que la cuidaba, ¿no? Vigilando. Dice, bueno, vamos a ver si conseguimos alguno. Era fácil de elegir, No, pero tenía que aceptar el otro. Ah, hay que aceptar. Sí, y nada, se hacían todos los otarios. Los dioses Shara y Latarak se disfrazaron de mendigos para disimular su condición. No querían que Inanna les pidiera el favor, ¿no? Se hicieron los giles. Bueno, después de varios intentos, Inanna pensó en un tipo que era ni más ni menos que Dumuzi, aquel que le había poseído al segundo de conocerla, un récord mundial. Bien. La verdad. Que era capaz de hacer brotar queso, crema y leche Señor, bueno. de la nada. Dumuzi dijo, bueno, con mucho gusto. Inanna lo entregó a los demonios, lo arrastraron hasta la morada de los muertos, y desde entonces el dios Dumuzi solo gime y pide ayuda para que lo rescaten. Ofrece a los demonios y seres alados leche, crema y queso, pero los seres de Kur, satisfechos de barro y polvo, ignoran por completo sus reclamos. Linda historia esta, que vamos a dedicar a todos aquellos que se ofrecen a reemplazar al ser amado en su sufrimiento. ¿Qué canción podría ilustrar
esta historia de una mujer que fue al infierno por ambición y de un Dios que fue al infierno por amor. Son los dos motivos por los cuales se puede ir al infierno: por ambición y por amor. Y hemos resuelto que el sueño, la obsesión, la imposibilidad también del que está en el infierno es volver. Y ese es el tango que vamos a escuchar en una versión extraordinaria, pero no usual. Es un dúo de bandoneones. Son dos bandoneones que tocan: Aníbal Troilo, Astor Piazzolla. El tango es Volver.